El sol de la mañana del sábado aún no había decidido si valía la pena escalar los altos edificios del centro, pero para doña Elvira, el día había comenzado hacía horas. A sus 68 años, su vida era un monumento al orden, un testimonio andante de que el caos del mundo podía ser contenido, al menos, dentro de las 4 paredes de su existencia. Y su lugar más sagrado, el epicentro de su universo ordenado, era la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La iglesia, a las 7 de la mañana, era un santuario de silencio y sombras danzantes. El único sonido era el eco de los pasos de Elvira sobre las baldosas de mármol desgastadas y el suave murmullo de sus paños de limpieza. El aire olía a cera de vela, a incienso frío y a la madera de pino de los bancos centenarios. Para otros, era una iglesia vacía. Para Elvira, era su taller. Comenzaba siempre por el altar. Con una reverencia que era a la vez devota y profesional, limpiaba cada candelabro de latón hasta que su propio rostro, severo y concentrado, se reflejaba en la superficie dorada. Cada movimiento era preciso, cada rincón era atendido. Enderezaba los manteles del altar con la precisión de un ingeniero, asegurándose de que cada pliegue cayera de forma simétrica. No era solo limpieza, era un acto de guerra contra el desorden, contra la entropía, contra la negligencia que ella veía en el resto del mundo. Para Elvira, el servicio a Dios era una cuestión de excelencia. Dios, en su infinita majestad, merecía lo mejor. Y ella, Elvira, su más fiel sierva, estaba allí para dárselo. Cada flor marchita que quitaba, cada gota de cera que raspaba, cada mota de polvo que desterraba, era una línea más en el gran libro de contabilidad de su devoción. Después de casi 2 horas, cuando el sol finalmente se dignó a verter sus rayos oblicuos a través de las vidrieras, tiñendo el suelo de joyas de luz roja, azul y dorada, Elvira dio por terminada su labor. Se sentó en el primer banco, no para orar en el sentido contemplativo, sino para llevar a cabo la parte final y más importante de su ritual. De su bolso de cuero, sacó una pequeña libreta de tapas negras y un bolígrafo de plata. La libreta estaba gastada, sus bordes suavizados por años de uso. La abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de su caligrafía apretada y pulcra, una lista interminable de fechas y tareas. Con una satisfacción silenciosa, añadió la entrada del día. 17 de junio. Limpieza profunda del presbiterio y pulido de metales. 2 horas. Cerró la libreta. Sintió una punzada de esa paz que siempre le daba el deber cumplido. No era una paz gozosa, no era una paz cálida. Era la paz fría y sólida de la certeza de que ella estaba haciendo su parte, de que su cuenta con Dios, al menos por ese día, estaba saldada. Fue en ese momento, mientras guardaba su libreta, que la pesada puerta de roble de la iglesia se abrió con un gemido, rompiendo el silencio sagrado. Una joven entró, dudando en el umbral. Elvira frunció el ceño casi imperceptiblemente. Era Sofía. Sofía era una adición reciente y, en opinión de Elvira, desconcertante para la parroquia. Tenía unos 25 años, el cabello teñido de un color poco natural que cambiaba con la luz, y un par de tatuajes de flores que se asomaban por la manga de su chaqueta vaquera. No encajaba, no entendía las tradiciones, no conocía las respuestas correctas en la misa, y su forma de vestir era, para Elvira, una falta de respeto al lugar sagrado. Sofía caminó por el pasillo central, no con la reverencia silenciosa de Elvira, sino con una especie de vacilación nerviosa. Se sentó en uno de los bancos traseros y en lugar de arrodillarse o sacar un rosario, simplemente se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran sollozos fuertes, sino un llanto silencioso y desconsolado que pareció llenar la iglesia de una tristeza que ni todo el incienso del mundo podría disimular. Elvira la observó desde la distancia.
Sintió una mezcla de irritación y una lástima condescendiente. Pobre chica, pensó, perdida, rota, sin disciplina. Su juicio era tan rápido y afilado como una aguja. Se levantó y con una inclinación de cabeza formal hacia el altar, salió de la iglesia por una puerta lateral, dejando a Sofía sola con sus lágrimas y su desorden. Elvira tenía una lista de cosas que hacer y la emoción descontrolada no estaba en ella. Las semanas siguientes, el contraste entre las dos mujeres se hizo cada vez más evidente. Elvira era la encarnación de la actividad y el servicio. Era la presidenta del comité de caridad, la organizadora de la venta de pasteles, la coordinadora de los lectores en la misa. Su agenda estaba llena, su teléfono no paraba de sonar. Cada evento exitoso, cada euro recaudado, era otra línea en su libreta, otra prueba de su valor, de su indispensabilidad para la obra de Dios. Pero en las noches, cuando el ajetreo cesaba, sentía un vacío inexplicable, una ansiedad sutil que la empujaba a planificar el evento siguiente, a buscar la próxima tarea, a añadir la próxima línea en su lista para silenciar esa inquietud. Sofía, por otro lado, no se unió a ningún comité, no organizó nada. Su servicio era de otro tipo, uno que Elvira no sabía cómo cuantificar. A menudo la veía sentada en los escalones de la iglesia, no llorando, sino compartiendo su almuerzo con un hombre sin hogar que dormitaba en la plaza. No le daba un sermón, simplemente escuchaba su historia con una atención genuina. Otras veces la veía en el mercado, ayudando a una anciana a cargar sus bolsas. Lo hacía con una sonrisa tan natural y una alegría tan espontánea que a Elvira le resultaba casi ofensiva. No parecía un deber, parecía gozo. Un domingo, después de la misa, Elvira estaba en el atrio, organizando con eficacia militar la colecta de alimentos para el banco local. Estaba estresada, dando órdenes a los voluntarios, asegurándose de que cada lata estuviera clasificada correctamente. En medio de su ajetreo, escuchó una carcajada. Se giró y vio a Sofía hablando con el padre Miguel, el anciano párroco. No estaban hablando de teología ni de asuntos parroquiales. Sofía le estaba contando un chiste, y el padre Miguel reía a carcajadas, una risa que hizo que su barriga se sacudiera. La risa fácil de Sofía, su intimidad desenfadada con el párroco, la forma en que parecía moverse por el mundo sin el peso de la obligación que Elvira sentía constantemente. Todo ello se clavó en el corazón de Elvira como una pequeña espina. Ella había servido a ese párroco durante 30 años, le había preparado sus vestiduras, había limpiado su iglesia, pero nunca había compartido una risa así con él. Su relación se basaba en el respeto y el servicio, no en la alegría. Esa noche, antes de dormir, Elvira abrió su libreta. La lista de esa semana era impresionante. Organización colecta de alimentos, 15 horas. Coordinación de lectores, 2 horas. Limpieza de flores del altar, 1 hora. Miró la lista. Era la prueba de su fidelidad. Era su currículum espiritual. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? ¿Por qué la imagen de la risa de Sofía la perturbaba tanto? Cerró la libreta con frustración. No lo entendía. Ella era la sierva buena y fiel. Ella era la que hacía el trabajo duro. Ella era la que acumulaba tesoros en el cielo con cada acto de servicio. Sofía, con su fe desordenada y su vida probablemente llena de errores, no tenía nada. Sin embargo, Elvira tenía la lista y Sofía tenía la risa. Y en el silencio de su habitación impecable, Elvira comenzó a sospechar, con un terror creciente, que quizás Sofía era la más rica de las dos. La fortaleza que había construido con tanto esmero para protegerse, por primera vez, comenzó a mostrar grietas, y a través de esas grietas, una duda fría y aterradora comenzó a filtrarse. Las semanas que siguieron a ese primer encuentro
se convirtieron en un silencioso campo de batalla en el alma de Elvira. Por fuera, nada cambió. Seguía siendo la primera en llegar a la iglesia y la última en irse. Su eficiencia era legendaria. El evento más importante del año para la parroquia, la colecta anual de caridad, se acercaba y Elvira se sumergió en su organización con una energía casi febril. Para ella, este no era un simple evento, era su obra magna, la culminación de un año de servicio, la prueba definitiva de su devoción. Las listas en su pequeña libreta negra se multiplicaron, listas de donantes potenciales, listas de voluntarios, listas de inventario para la venta de pasteles y artesanías, listas de tareas, subtareas y notas al margen. Su vida se convirtió en una red de logística perfectamente orquestada, un testimonio de su capacidad y su entrega. Si la salvación se medía en esfuerzo, Elvira estaba segura de su posición. Mientras tanto, Sofía seguía presente en la periferia de su mundo ordenado, como una nota musical que no encajaba en la partitura. No se apuntó como voluntaria para la colecta. No ofreció su ayuda en la organización. Elvira, al principio, lo interpretó como pereza o falta de compromiso, y una pequeña y oscura parte de ella se sintió satisfecha. «Lo ves», se decía a sí misma. «La fe de esa chica es solo emoción. No tiene la disciplina del servicio verdadero». Pero sus observaciones la confundían. Un martes por la mañana, mientras se dirigía a una reunión con el proveedor de las bebidas para el evento, vio a Sofía sentada en un banco del parque con la señora Remedios, una de las feligresas más ancianas y olvidadas de la parroquia, una mujer que rara vez salía de casa y a la que casi nadie visitaba. No estaban haciendo nada productivo. Simplemente estaban sentadas, compartiendo un termo de café, y Sofía escuchaba. Escuchaba con una atención total, asintiendo, sonriendo, mientras la señora Remedios le contaba, con lágrimas en los ojos, historias de su juventud. Elvira pasó de largo, con una punzada de impaciencia, una pérdida de tiempo. Pensó, yo tengo que organizar una colecta que ayudará a docenas de familias, y ella está ahí, escuchando las divagaciones de una anciana. Sin embargo, la imagen de la sonrisa genuina de Sofía y la paz en el rostro de la señora Remedios se quedó grabada en su mente, como una fotografía que no quería guardar. El día de la gran colecta anual llegó. El salón parroquial estaba impecable, transformado por el esfuerzo incansable de Elvira. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, los pasteles perfectamente alineados, las artesanías etiquetadas con precios claros. Todo estaba bajo control. Elvira, con su libreta en mano, supervisaba cada detalle, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y orgullo. Este sería su triunfo, una prueba más de su fidelidad. Pero el cielo, ese cielo que ella sentía que debía recompensar su esfuerzo, tenía otros planes. Una hora antes de que el evento comenzara, el cielo azul de la mañana se tornó de un gris ominoso. Un viento frío comenzó a soplar, y luego, sin previo aviso, se desató la tormenta. No era una llovizna de primavera, era un diluvio, una cortina de agua tan densa que borraba el mundo exterior. El sonido de la lluvia torrencial contra el techo del salón parroquial sonaba como un aplauso burlón. Por supuesto, casi nadie vino. Unos pocos valientes, empapados y con rostros compungidos, hicieron una pequeña compra por compromiso y se marcharon rápidamente. La música festiva que Elvira había preparado sonaba ahora hueca y patética en el salón casi vacío. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Los pasteles comenzaron a humedecerse. Los voluntarios, desanimados, empezaron a recoger sus cosas. Cuando la última persona se fue, Elvira se quedó sola en medio de las ruinas de su esfuerzo perfecto. Miró las mesas llenas de mercancía sin vender, los globos desinflados,
los carteles que anunciaban un éxito que nunca llegó. La fortaleza que había construido con tanto esmero se había derrumbado bajo el peso de una simple lluvia. Se sentó en una silla plegable, el silencio del salón ahora ensordecedor, roto solo por el sonido constante de la lluvia. Y por primera vez en muchos años, doña Elvira, la mujer fuerte, la sierva perfecta, sintió que se rompía. No lloró. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío frío, un sentimiento de profunda e incomprensible injusticia. Abrió su pequeña libreta negra. Recorrió con la mirada las últimas páginas, las listas interminables de tareas para este evento. Llamar a 15 donantes, diseñar los folletos, coordinar 20 voluntarios, hornear 5 docenas de galletas. Lo había hecho todo bien, todo por él. ¿Por qué?, susurró al aire vacío, su voz temblorosa. ¿Por qué, Señor? Hice todo lo que me pediste. Cada línea de esta lista es un testimonio de mi fidelidad. Y esta es mi recompensa, el fracaso, la humillación. En ese momento de desolación, la puerta lateral del salón se abrió con un chirrido. Elvira levantó la vista, irritada por la interrupción. Era Sofía. Entró, sacudiéndose el agua de su chaqueta. Llevaba el pelo mojado pegado a la cara, y en sus manos sostenía 2 vasos de cartón humeantes. No parecía una aparición celestial. Parecía una chica normal que se había mojado bajo la lluvia. Sofía se acercó a Elvira sin decir una palabra. Simplemente le extendió uno de los vasos. Elvira lo tomó, sintiendo el calor a través del cartón. El aroma que ascendía era inconfundible. Chocolate caliente, espeso y dulce. Vi la lluvia y pensé que quizás le apetecería algo caliente, dijo Sofía con una sonrisa tímida. No hubo un «lo siento por tu evento». No hubo un «quizás la próxima vez». No hubo consejos piadosos ni explicaciones teológicas. Solo un simple, inesperado y abrumador acto de bondad humana. Se sentaron juntas en silencio por un momento, bebiendo el chocolate caliente mientras la lluvia golpeaba el techo. El calor de la bebida pareció derretir un trozo del hielo que se había formado en el corazón de Elvira. Y entonces, sin poder contenerse más, la presa se rompió. «Fracasó», dijo Elvira, su voz cargada de una amargura que sorprendió incluso a ella misma. Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, para nada. No lo entiendo. Yo sirvo a Dios con todo mi ser. Hago todo lo que se supone que debo hacer. Y Él permite esto. ¿Y tú? ¿Qué haces tú? Apenas vienes a la iglesia y siempre pareces tan contenta. No es justo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y llenas de veneno. Elvira se preparó para la defensa de Sofía, para una discusión. Pero la joven simplemente la miró, no con ofensa, sino con una compasión genuina. Después de un largo silencio, Sofía hizo una pregunta tan simple, tan inesperada, que desarmó por completo a Elvira. «Doña Elvira», dijo suavemente, «¿usted ama a Dios?». La pregunta era tan absurda que Elvira casi se rió. «Que sí lo amo. Claro que lo amo. Todo esto», dijo, señalando con un gesto amplio el salón vacío y desordenado. «Toda mi vida, todo mi servicio, todo lo que hago, lo hago por Él». Sofía asintió lentamente, tomando otro sorbo de su chocolate. Miró a Elvira con sus ojos claros y serenos. «Yo no sé mucho de teología, doña Elvira. De verdad que no. Pero una persona sabia me enseñó algo una vez. Me dijo, Sofía, no trabajamos para que Dios nos ame. Trabajamos porque ya nos ama». La frase, dicha con una simplicidad infantil, golpeó a Elvira con la fuerza de un rayo. No trabajamos para que Dios nos ame. Trabajamos porque ya nos ama. Elvira se quedó sin palabras. El eco de esa sencilla verdad reverberó en las cámaras vacías de su corazón,
sacudiendo los cimientos de la fortaleza que había tardado toda una vida en construir. De repente, vio su pequeña libreta negra sobre la mesa, su lista de méritos, su prueba de valía, y por primera vez no la vio como un registro de su fidelidad, sino como un libro de contabilidad de un esclavo, la evidencia de su propia ceguera. Había estado intentando comprar un amor que ya se le había dado gratuitamente. Había estado trabajando para ganarse un lugar en una casa donde ya era la hija. Sofía, viendo la conmoción en el rostro de la anciana, se levantó. «Bueno, solo quería traerle esto», dijo con delicadeza. «Que tenga una buena noche, doña Elvira». Y se fue, dejando a Elvira sola en el salón silencioso. Pero el silencio ya no era el del fracaso, era el silencio atronador de la revelación. La grieta en la fortaleza se había convertido en una brecha inmensa, y la luz, por primera vez, comenzaba a entrar. Sofía se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí solo el calor residual de su vaso de cartón y el eco atronador de sus palabras. Elvira se quedó inmóvil, sentada en la silla plegable en medio del desastre de su fiesta fallida. La lluvia afuera había amainado, convirtiéndose en un golpeteo suave y melancólico sobre el techo, un ritmo que parecía marcar el pulso de su propia confusión. No trabajamos para que Dios nos ame, trabajamos porque ya nos ama. La frase era un bisturí, un instrumento a la vez doloroso y preciso que estaba diseccionando décadas de creencias arraigadas, cortando a través de las capas de orgullo y de servicio autoimpuesto para llegar al núcleo mismo de su fe. Oh, como comenzaba a sospechar con un terror creciente a la falta de ella. Una parte de ella, la parte que había gobernado su vida durante casi 70 años, se rebeló con furia. «¿Qué sabe esa niña?», gritó una voz en su interior. «¿Qué sabe ella del sacrificio, de la disciplina, de la fidelidad año tras año? Sus palabras son una excusa para la pereza, una teología cómoda para los que no quieren esforzarse». Intentó aferrarse a esa indignación. La ira era un territorio familiar, un fuego que la había mantenido caliente en sus noches de soledad. Pero esta vez, el fuego no prendía. Las palabras de Sofía, en su simplicidad desarmante, habían arrojado un cubo de agua fría sobre sus llamas. «Porque ya nos ama». Se levantó y comenzó a caminar por el salón vacío. Sus pasos resonaban en el silencio. Miró las mesas, los manteles blancos ahora manchados por alguna gota de lluvia que se había filtrado. Miró los pasteles sin vender, monumentos dulces a su esfuerzo inútil. Siempre había creído que su relación con Dios era un contrato, una transacción. Ella le daba su tiempo, su energía, su excelencia, su obediencia. A cambio, Él le daría su aprobación, su bendición y un lugar de honor en su reino. Ella cumplía su parte del trato con una precisión impecable. ¿Por qué él no había cumplido la suya? La lluvia, ¿no era acaso una señal de su desaprobación, de su incumplimiento de contrato? Pero las palabras de Sofía sugerían un paradigma completamente diferente. No un contrato, sino una relación. No una transacción, sino una herencia. No una meritocracia, sino una familia. Elvira salió del salón parroquial y caminó bajo la lluvia fina que aún caía. No se molestó en abrir el paraguas. Dejó que las gotas frías se mezclaran con las lágrimas calientes que ahora comenzaban a brotar de sus ojos sin permiso. Caminó por las calles de la ciudad, pero por primera vez no las veía como un lugar de caos que necesitaba ser ordenado. Veía rostros, rostros cansados en el autobús. Una joven madre luchando con un cochecito y las bolsas de la compra. Un anciano sentado solo en un banco del parque. Y en cada rostro vio un reflejo de su propia humanidad, de su propia fragilidad. Se dio cuenta de que durante años había visto a la gente, incluso a sus hermanos en la fe, como proyectos. El hombre sin hogar, era un proyecto de caridad. Los voluntarios eran recursos que gestionar.
Los feligreses eran números en la asistencia dominical. Había dejado de verlos como almas, como corazones que, al igual que el suyo, probablemente también albergaban sus propias batallas silenciosas. Su servicio, se dio cuenta con una punzada de horror, no había nacido del amor por la gente, sino del amor a sí misma, del deseo de ser vista como una mujer buena y justa a los ojos de Dios y de los hombres. Llegó a su apartamento empapada, pero el frío del agua no se comparaba con el frío de la verdad que estaba amaneciendo en su interior. Su casa, su santuario de orden perfecto, de repente le pareció estéril y vacía. Era la cáscara impecable de una vida sin alma. Se sentó en su sillón, el mismo desde el que a menudo juzgaba al mundo, y sus ojos se posaron en la pequeña libreta negra que había dejado sobre la mesita. Su lista, su historial de méritos, la prueba de su valor. Con manos temblorosas, la tomó. Se sentía extrañamente pesada, como si cada palabra escrita en ella fuera un pequeño ladrillo en el muro que la separaba de Dios. La abrió. Su caligrafía, normalmente una fuente de orgullo por su pulcritud, ahora le parecía la meticulosa contabilidad de un prisionero. Comenzó a leerla, no con la satisfacción de antes, sino con una nueva y dolorosa claridad. 1 de marzo. Preparación de la liturgia de Cuaresma. 4 horas. Recordó la tensión, la irritación con el organista que no entendía sus instrucciones. No había habido amor en esas 4 horas, solo estrés y la búsqueda de la perfección. 15 de abril. Visita a los enfermos del hospital. 3 horas. Recordó la impaciencia que sintió, el deseo de terminar rápido para poder volver a sus otras tareas más importantes. Había llevado consuelo, pero su corazón no había sido compasivo. Todo el mes de mayo, organización de la colecta anual, 40 horas de trabajo extra. Recordó el orgullo, la sensación de ser indispensable, el juicio silencioso hacia aquellos que no colaboraban con el mismo fervor. Leyó página tras página y vio la verdad. Esta no era una lista de servicio amoroso, era una lista de deudas. Era el registro detallado de todo lo que ella creía que Dios le debía a cambio de su esfuerzo. Era un intento desesperado de controlar a Dios, de obligarlo a bendecirla, de ponerlo en una posición en la que no pudiera negarle su favor sin ser injusto. Se dio cuenta de que su relación con Dios no era la de una hija con su padre, sino la de un empleado con su jefe. Un empleado modelo, sí, el más trabajador, el más eficiente, pero un empleado al fin y al cabo. Y los empleados reciben un salario, no una herencia. Disfrutan de la protección de la empresa, pero no de la intimidad de la familia. La revelación fue como un relámpago que iluminó las ruinas de su alma. El problema no era su hermano pródigo. El problema no era el hijo menor de la parábola. El problema era ella. Ella era la otra hija perdida, el hijo mayor, el que nunca se fue de casa, pero cuyo corazón había estado exiliado durante décadas en la tierra helada de la justicia propia. Había pasado toda su vida puliendo los candelabros de la iglesia, sin darse cuenta de que la luz más importante, la luz del amor incondicional de su padre, estaba intentando entrar en su propio corazón oscuro, y ella se lo impedía con sus muros de méritos. La comprensión fue tan abrumadora, tan total, que la rompió. Un sollozo profundo, gutural, surgió de un lugar de su ser que había permanecido dormido durante 30 años de sequía espiritual. Se inclinó hacia adelante, abrazando la pequeña libreta contra su pecho, y lloró. Lloró como la niña que una vez fue, una niña que simplemente quería ser amada por ser quien era, no por lo que hacía. Lloró por su orgullo, por su ceguera, por su corazón de piedra. Lloró por los años perdidos en un servicio sin gozo. Lloró por todas las veces que había juzgado a Sofía y a otros como ella, sin ver que su libertad era la verdadera riqueza. Y mientras lloraba, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era algo bueno que se rompía,
Era el muro de su justicia propia, de su resentimiento, de su control, ladrillo a ladrillo. La fortaleza que con tanto esmero había construido se derrumbaba bajo una inundación de lágrimas de arrepentimiento. No hubo una voz audible del cielo, no hubo una visión de ángeles, solo hubo una sensación de una presencia amorosa en la habitación, una presencia que no la estaba juzgando, sino que la estaba sosteniendo en su quebrantamiento. Sintió una calidez que no era física, una paz que no era la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien más grande que sus problemas. Cuando las lágrimas finalmente comenzaron a cesar, Elvira se sintió completamente vacía. Pero por primera vez en su vida, el vacío no era aterrador. Era un vacío pacífico, un espacio limpio, una tierra arada y lista. Levantó la vista, sus ojos hinchados y enrojecidos. Miró la pequeña libreta negra que aún sostenía en sus manos. Su lista, su identidad, su prisión. Con una calma que no le pertenecía, se levantó. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Elvira caminó, no hacia su escritorio para archivar la libreta, sino hacia la chimenea de ladrillo que rara vez usaba en su sala de estar. Con movimientos lentos y deliberados, abrió la rejilla de metal. Se arrodilló en la alfombra persa, cuya perfección ya no le importaba. Sostuvo la libreta en sus manos por última vez. Era toda su vida, toda su identidad construida por ella misma. Cada línea era un testimonio de su esfuerzo, de su sacrificio. Dejarla ir era aterrador. Era saltar al vacío sin red de seguridad. Era aceptar que, sin esa lista, ella no era nada por sí misma. Y por primera vez, esa idea no la aterrorizó, la liberó. Si no soy nada, susurró al aire silencioso, entonces él puede serlo todo. Con un último suspiro, que fue mitad oración y mitad rendición, arrojó la libreta al fondo de la chimenea. Luego, tomó una cerilla de la caja de latón que había sido de su abuelo. La raspó. La pequeña llama cobró vida, temblando en la penumbra de la habitación. Por un instante, dudó, pero entonces pensó en la risa libre de Sofía, en la paz en el rostro de la señora Remedios, en la alegría extravagante del padre del hijo pródigo. Acercó la llama al borde de la libreta. El papel viejo prendió de inmediato. Una pequeña llama naranja comenzó a lamer la cubierta negra. Luego, se extendió a las páginas. Elvira observó, hipnotizada. Vio las líneas de su caligrafía perfecta retorcerse y ennegrecerse. Vio sus horas de servicio, sus méritos, sus logros, todo su historial de justicia propia, convertirse en humo y cenizas. No sintió tristeza, no sintió pérdida. Sintió una ligereza increíble, como si cadenas que había llevado durante décadas finalmente se hubieran roto y caído al suelo. El fuego no estaba destruyendo su vida, estaba purificándola. Estaba quemando la escoria para revelar el oro de la gracia que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Se quedó arrodillada hasta que la última página se convirtió en una ceniza gris y frágil. El fuego se extinguió, dejando solo un rastro de humo que ascendía por la chimenea. Elvira se levantó. Se sentía diferente. La rigidez en sus hombros había desaparecido. La línea dura alrededor de su boca se había suavizado. Fue hacia la ventana y la abrió, dejando que el aire fresco y limpio de la noche después de la lluvia llenara la habitación. Miró hacia afuera, a la ciudad que comenzaba a encender sus luces. Ya no la veía como un lugar de caos que necesitaba su orden. La vio como un campo lleno de corazones, algunos rotos, otros perdidos, todos anhelando el mismo amor inmerecido que ella acababa de descubrir. Por primera vez en 30 años, doña Elvira no pensó en lo que tenía que hacer mañana. En su lugar, pensó en quién podía ser.
Ya no la sierva perfecta, sino simplemente la hija amada. No sabía exactamente cómo sería su vida a partir de ahora. Su jardín interior, después de que la gran maleza del resentimiento y el orgullo fuera arrancada de raíz por el fuego de la revelación, era ahora un trozo de tierra oscura, vacía y fértil. Pero por primera vez, no sintió la necesidad de llenarlo inmediatamente con sus propios planes y listas. Sonrió, una sonrisa genuina, serena, que le llegó hasta los ojos. Ahora, susurró al silencio de la noche, ahora es cuando el verdadero jardinero puede empezar a plantar. Elvira caminó, no hacia su escritorio para archivar la libreta, sino hacia la chimenea de ladrillo que rara vez usaba en su sala de estar. Con movimientos lentos y deliberados, abrió la rejilla de metal, se arrodilló en la alfombra persa, cuya perfección ya no le importaba. Sostuvo la libreta en sus manos por última vez. Era toda su vida, toda su identidad construida por ella misma. Cada línea era un testimonio de su esfuerzo, de su sacrificio. Dejarla ir era aterrador. Era saltar al vacío sin red de seguridad. Era aceptar que, sin esa lista, ella no era nada por sí misma. Y por primera vez, esa idea no la aterrorizó. La liberó. Si no soy nada, susurró al aire silencioso, entonces él puede serlo todo. Con un último suspiro, que fue mitad oración y mitad rendición, arrojó la libreta al fondo de la chimenea. Luego, tomó una cerilla de la caja de latón que había sido de su abuelo. La raspó. La pequeña llama cobró vida, temblando en la penumbra de la habitación. Por un instante, dudó, pero entonces pensó en la risa libre de Sofía, en la paz en el rostro de la señora Remedios, en la alegría extravagante del padre del hijo pródigo. Acercó la llama al borde de la libreta. El papel viejo prendió de inmediato. Una pequeña llama naranja comenzó a lamer la cubierta negra. Luego se extendió a las páginas. Elvira observó, hipnotizada. Vio las líneas de su caligrafía perfecta retorcerse y ennegrecerse. Vio sus horas de servicio, sus méritos, sus logros, todo su historial de justicia propia, convertirse en humo y cenizas. No sintió tristeza, no sintió pérdida, sintió una ligereza increíble, como si cadenas que había llevado durante décadas finalmente se hubieran roto y caído al suelo. El fuego no estaba destruyendo su vida, estaba purificándola. Estaba quemando la escoria para revelar el oro de la gracia que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Se quedó arrodillada hasta que la última página se convirtió en una ceniza gris y frágil. El fuego se extinguió, dejando solo un rastro de humo que ascendía por la chimenea. Elvira se levantó. Se sentía diferente. La rigidez en sus hombros había desaparecido. La línea dura alrededor de su boca se había suavizado. Fue hacia la ventana y la abrió, dejando que el aire fresco y limpio de la noche después de la lluvia llenara la habitación. Miró hacia afuera, a la ciudad que comenzaba a encender sus luces. Ya no la veía como un lugar de caos que necesitaba su orden. La vio como un campo lleno de corazones, algunos rotos, otros perdidos, todos anhelando el mismo amor inmerecido que ella acababa de descubrir. Por primera vez en 30 años, doña Elvira no pensó en lo que tenía que hacer mañana. En su lugar, pensó en quién podía ser. Ya no la sierva perfecta, sino simplemente la hija amada. No sabía exactamente cómo sería su vida a partir de ahora. Su jardín interior, después de que la gran maleza del resentimiento y el orgullo fuera arrancada de raíz por el fuego de la revelación, era ahora un trozo de tierra oscura, vacía y fértil. Pero por primera vez, no sintió la necesidad de llenarlo inmediatamente con sus propios planes y listas. Sonrió, una sonrisa genuina, serena, que le llegó hasta los ojos. Ahora, susurró al silencio de la noche, ahora es cuando el verdadero jardinero puede empezar a plantar.